Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos y bendiciones. Le habla Janda Silva de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero estén muy bien. Saludos para todos. Este es el video número 2 del curso de Electrónica para Todos, Electrónica Básica, que estamos iniciando en mi canal, que estamos compartiendo información. El primer video tuvo bastante comentarios positivos. Gracias verdaderamente a todos por seguirme. Y en este caso habíamos quedado en el estudio del multímetro, ¿ya? Y de los tipos de herramientas que nosotros necesitamos tener en un taller para dedicarnos a la reparación. Ojo, a la reparación. Entonces, yo voy a ir anotando acá los diferentes tipos de herramientas que nos podemos ir comprando, o si ya tenemos, pero vamos a ir anotando paso a paso qué tipo de herramienta tenemos que tener para por lo menos empezar a dar los primeros pasos, porque es muy importante tener diferentes tipos de herramientas. La primera, amigos, voy a hacer una lista acá. Ustedes, si quieren, anotan conmigo porque es muy importante que la tomen en cuenta. La primera de todas, la primera herramienta se llama multímetro. Esa la habíamos visto, hablamos de ella en el primer video y vamos a hablar de ella en este video. Multímetro para poder hacer mediciones. La segunda, cautín. Puede ser un cautín al principio, un cautín normal, ¿ya? Para hacer las primeras prácticas de soldadura y todo lo demás. Otro herramienta que también es necesario, el extractor. Extractor. ¿Extractor de qué? Extractor de soldadura. ¿Cierto? El extractor de soldadura es una cosa como esta. Esto sirve para extraer soldadura de las PCB. ¿Qué más? Aparte del extractor de soldadura necesitamos estaño para retocar diferentes tipos de soldaduras, para soldar, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos alicate. Alicate, diferentes tipos de alicate. ¿Qué más necesitamos? Destornilladores. ¿Qué más? Aparte de alicates, destornilladores, podemos tener también para hacer algunos tipos no sé, de repente empalmes o cuestiones, pueden ser cables, diferentes tipos de cables, ¿ya? Tanto cables para línea C como para línea DC, para voltaje DC pequeño. También tenemos que tener, amigos, caimanes. Caimanes o cocodrilos son unas pinzas que muchas veces llevan un cable, ¿ya? Por ejemplo, como las que yo les he mostrado en los diferentes videos, como esta, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más necesitamos, compañeros? Esto es necesario para empezar a por lo menos dar los primeros pasos en el mundo de la reparación. Hay otras herramientas que son ya más sofisticadas, que por ejemplo, ya hay algunas herramientas que son complementos dependiendo al área que tú te vas a dedicar. Por ejemplo, tenemos osciloscopio. Es una de las herramientas más caras que se puede tener en un taller electrónico. ¿Qué más? Debemos tener también una PC. Una PC puede ser de escritorio o una PC, por ejemplo, como esta que está ahí, ya, para que ustedes puedan trabajar más cómodo. Obviamente esto no es necesario que ustedes los compren todo en el momento. Tienen que ir comprando las cosas poco a poco para que ustedes tengan su taller bien armado. ¿Qué más, amigos, necesitamos tener? Tenemos que tener este tipo de herramientas, por ejemplo. No sé cómo le dicen allá en su país. Cúter, no sé cómo le llaman. Esto también es muy necesario tenerlo. Le voy a poner cortador, no sé cómo le dirán. ¿Ya? ¿Qué más podemos tener también? Tijeras. También es necesario para hacer algunos tipos de recorte, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Bueno, por ejemplo, aquí tengo esta, que es para reparar televisores. Esto es un probador de LEDs. También lo voy a anotar para los que se dedican a la reparación
de televisores, probador de LEDs. ¿Ya? Es como una herramienta necesaria para el tema de la reparación de televisores, para comprobar los LEDs. Este tipo de tape también es necesario tenerlo. De tape, o no sé cómo le llamarán. Hay herramientas que se van a decir diferentes nombres de acuerdo a cada país, porque cada país tiene una manera de llamarlo. Aquí en Sudamérica existen muchos términos para llamar las herramientas básicas u otras cosas. ¿Qué más necesitamos tener? Bueno, ya estos son como herramientas básicas para tenerlo en el momento de la reparación del taller. El multímetro es necesario, cautín, extractor de soldadura. Fíjate que muchas veces, por ejemplo, para reparar televisores TLC, solamente se necesitaba tener conocimiento, multímetro, cautín y extractor de soldadura y su estaño. Y con eso la gente reparaba muchas veces televisores. Obviamente ya hay tecnologías que son más modernas, que son más complicadas y que poco a poco necesitamos agrandar el tema de las herramientas. Pero para empezar yo simplemente les anoté algunas, ¿ya? Pero no es necesario que tengan todo en el momento, poco a poco. Esto es lo básico: multímetro, cautín, extractor de soldadura, estaño, alicates, destornilladores, cables, caimanes. Bueno, ya vienen unas más fuertes, como por ejemplo osciloscopio, la PC, cierto, el probador de LEDs. Otra que también podríamos nombrar también, que es necesaria, la fuente de alimentación externa, fuente de poder externa, ¿ya? Pero son como las básicas para poder empezar a reparar. Ahora, ustedes lo pueden ir adquiriendo poco a poco. Bueno, sé que algunos de ustedes ya tienen bastantes herramientas, pero bueno, mi intención es poderlos ayudar para que puedan comprender más o menos los diferentes tipos de herramientas que pueden tener en el taller. Ahora, amigos, vamos a hablar del multímetro digital. Vamos a buscar el multímetro digital, vamos a hablar sobre él, ¿ya? Vamos a hablar, bueno, poco a poco de diferentes cosas. Y lo primero que voy a empezar a hablar acá, por ejemplo, aquí tengo el multímetro. Me preguntaban en un video pasado qué modelo es este multímetro. Es UT70 UT70A de la marca Unitec. Son multímetros bastante buenos, bastante confiables. Obviamente hay multímetros de marcas más sofisticadas, como por ejemplo la marca Fluke. Fluke es una marca bastante buena, ya mejor que la Unitec para mí particularmente, sin desmerecer el Unitec. El Unitec es bueno y a mí me ha ayudado muchísimo, ya. Entonces, el multímetro, vamos a escribir la palabra multímetro. Vamos a empezar por el multímetro. ¿Por qué por el multímetro? Porque es lo que nos va a ayudar a hacer diferentes tipos de mediciones en nuestros aparatos electrónicos que vamos a reparar, que estemos estudiando. Entonces, el multímetro, lo habíamos dicho, que es un aparato básicamente para hacer mediciones. Multímetro porque tiene diferentes particularidades que vienen siendo básicamente para hacer diferentes tipos de mediciones. Tiene diferentes maneras de hacer mediciones. Ya hay algunos que tienen mejores funcionamientos que otros, que tienen mejores medidas que otros, o tienen mayor cantidad de magnitudes para poder medir. Por eso se le dice multímetro, porque tiene muchas capacidades para poder hacerlo dentro de un solo aparato. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este aspecto? Estamos hablando de que se puede medir voltaje alterno, voltaje continuo, resistencia, en este caso del multímetro. Voltaje alterno, resistencia, tiene para medir parte de bobinas, ya en henrios, tiene para medir resistencias desde 200 ohmios hasta 200 millones de ohmios. Tiene para medir amperaje continuo y amperaje alterno, tiene para medir continuidad, tiene para medir frecuencia, tiene para medir HF, ganancia de transistores, y tiene para medir el tema referente a lo que son los grados centígrados o grados Celsius. Entonces, el multímetro digital viene con diferentes tipos de agujeros, que es donde van a ir
prácticamente en las puntas de nuestros multímetros. Él tiene dos puntas y dos puntas, una de color roja que indica la positiva y una de color negro que indica la negativa, ¿cierto? Es básicamente como una especie de polaridad. Entonces, básicamente él tiene internamente una batería de 9 voltios y tiene otras funciones. Por ejemplo, si yo le doy power, aquí prende y se apaga. Hay algunos que básicamente con solamente mover la perilla él enciende. Básicamente hay otros que tienen la función de autorrango. Autorrango significa que, por ejemplo, si tú vas a poner la escala de voltaje alterno, no es necesario que tú estés cambiando, porque él básicamente lo detecta completamente. Por ejemplo, vamos a suponer, tú vas a medir un voltaje de línea AC, por un ejemplo que es de 220 o de 110, ¿verdad? Entonces tú lo agarras y lo colocas, ya vamos a suponer que sea de 110, lo pongo en 1000. En este caso no va a traer que si 220, no, él va a traer simplemente, va a decir voltaje y listo, y él va a medir automáticamente. Dependiendo de si tú vas a medir alterno o DC, va a cambiar simplemente eso, pero él tiene la particularidad de que no tienes por qué estar cambiando de rango en rango. Por eso se llama autorrango. Entonces, una de las funciones más utilizadas acá, bueno, básicamente todas, pero una de las funciones más utilizadas acá es la de continuidad. La de continuidad básicamente es la función, también se le conoce como la emisión de diodos. Y aquí, por ejemplo, trae una especie como de zumbido, algo así, que refleja el tema del sonido. En este modelo dice para medir diodos y continuidad también. En otros trae solamente para medir el diodo y aparte la continuidad en otra parte, ¿ya? La continuidad básicamente es una resistencia de 0. Por ejemplo, si tenemos un punto aquí y tenemos un punto acá, entonces si yo agarro las dos puntas del multímetro, vamos a suponer que yo me pare de una a una acá, él marca continuidad siempre y cuando exista esa función o esa continuidad, por decirlo así, entre un punto a otro. Por ejemplo, fíjate esto. Voy a pasar una línea aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo, por ejemplo, hago esto. Toco las terminales y fíjate, suena la campanita, se conoce como campana. Eso es continuidad, una resistencia básicamente de 0. Ahora, si yo no tengo esta función, perfectamente puedo poner el multímetro en escala de 200 ohmios. Y va a ser lo mismo, solamente que no va a pitar. ¿Te das cuenta? Y te marca 001. Básicamente esto es continuidad, un punto donde no existe una resistencia equivalente. Ahora, voy a volver a pasar, ¿verdad? Y sería tocar un punto con otro punto y aquí debería marcar continuidad si existe. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Por ejemplo, fíjate esta lata que tengo acá. Yo voy a marcar un punto aquí. Y voy a marcar un punto acá. ¿Te das cuenta? Y voy a marcar un punto acá. Y voy a marcar un punto acá. Este es el claro ejemplo de continuidad, compañeros. Entonces, me paro acá. En un punto, vamos a decir, por ejemplo, aquí y aquí. Y que me marca el multímetro. Ahí se dan cuenta, de un punto a un punto, continuidad. Y si me paro de aquí a aquí, hay continuidad. Y si me paro de aquí a aquí, hay continuidad. Entonces, básicamente, si me paro de aquí a aquí, hay continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente que está todo conectado entre sí.
De aquí a aquí hay continuidad, de aquí a aquí hay continuidad, porque todo está relacionado entre sí. Ahora, la continuidad sirve para, por ejemplo, probar un cable de línea C. Sirve para detectar a ver si hay un cortocircuito también en los aparatos, en los componentes electrónicos, que hay componentes electrónicos que no pueden marcar continuidad. Y eso te sirve, el multímetro digital te sirve para eso. ¿Ya? Ahora, es muy importante, sí, es muy importante, es necesario, porque yo tengo en mis videos, en el curso de fuentes conmutadas, por ejemplo, cuando un transistor está en cortocircuito, me paro en la terminal 2 a 3 y básicamente si suena así es porque está en corto. ¿Ya? Suena así, está en corto. Para eso sirve la función de continuidad y para muchas cosas más. Por ejemplo, yo quiero, no sé, vamos a suponer, estoy probando un cable en electricidad alterna, por ejemplo, que es otra materia. Ya yo meto para ver entre la línea, pongo la continuidad para ver si hay un corto. Si hay un corto entre la línea C, ahí ya me dice hay un corto dentro de la casa. ¿Ya? Y bueno, sirve para muchas cosas más. Ahora, hay otro rango que es para medir el tema de las resistencias. Estamos hablando de rango por rango. Esta es la función de continuidad. Y la función de continuidad, cuando tú chocas esto, significa que esto está mandando un voltaje. Esto aquí tiene un voltaje, esto aquí tiene un voltaje que lo vamos a comprobar con otro multímetro. Aquí tengo otro multímetro. Aquí tengo otro multímetro. Y lo coloco en escala de 20 voltios. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tocar los otros terminales de este, positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Y qué me dice? Fíjate lo que me está diciendo, que tengo un voltaje en el multímetro. Tengo un voltaje de 2.6 en el multímetro del lado derecho. Gracias a este voltaje que podemos comprobar algunos componentes electrónicos. ¿Ya? Entonces, la escala de continuidad, algunos voltajes son de 2.5, 2.8, lo más así, bueno, 3 voltios, pero casi nunca llega a 3 voltios. Esta función te sirve para lo que te estoy diciendo. Hay otra escala que es muy importante también, la escala de resistencia. La escala de resistencia también te sirve, por ejemplo, para probar resistencias fijas, resistencias de alambre, resistencia de óxido metálico. Bueno, te sirve para muchas cosas el tema de la resistencia. Y esta siempre va a venir en el multímetro, la escala de resistencia, nunca falta en los aparatos de multímetro como tal. La otra escala que también se utiliza mucho, la escala de voltaje alterno. La escala de voltaje alterno, por ejemplo, si yo voy a medir el voltaje alterno, vamos a suponer, fíjate esto. Fíjate esto, yo voy a agarrar un cable. Y lo enchufo. Y cuando lo enchufo, yo meto trae 3 en este caso, el del centro es tierra. Y toco uno y toco otro. Ahí no me está marcando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está en la función de voltaje directo. Yo piso acá y ahí me marca voltaje de 220 voltios. Para esa es la función de alterna. ¿Ya? Ahora, la otra función es la de voltaje directo. Por ejemplo, si vamos a medir capacitores, por ejemplo, el capacitor electrolítico principal de las fuentes conmutadas o fuente de salida o la batería del automóvil, todo lo que sea DC que tenga una polaridad definida, positivo y negativo, ¿se acuerdan? El amperaje alterno, por ejemplo, en este tipo de multímetro, casi no se utiliza. Se utiliza más la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica se utiliza mucho en lo que es el tema
de la parte de refrigeración, en la parte automotriz, pero sí se utiliza mucho la corriente DC. La corriente DC se utiliza mucho y es la corriente se mide en serie, básicamente, mientras que el voltaje se mide en paralelo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, también hay que, por ejemplo, cuando vayamos a medir la corriente para ver cuánto está consumiendo en el aparato y todo lo demás, se pone corriente DC. ¿Ya? Hay otra que también se utiliza mucho, pero que no las traen casi, es la de frecuencia. La escala de frecuencia, por ejemplo, esta dice 10 MHz. Tiene bastante. La mayoría vienen de 20 kHz. Este viene de 10 MHz. Y nos sirve, por ejemplo, para ver la frecuencia, si nos está dando por lo menos un pulso o algo, el tema del transformador chopper, o donde vayamos a medir frecuencia, ¿ya? Pero hay que saberlo hacer porque esta función es muy delicada, porque no vayas a malograr el multímetro. La escala de temperatura, cuando, por ejemplo, si quieres, por ejemplo, un horno eléctrico, comprobar la resistencia a cuántos grados centígrados está funcionando. Y todo lo demás. Bobinas también se utiliza, pero poco, generalmente, casi no la trae. ¿Ya? Y las funciones que tú vas a ver más en el multímetro digital es la de voltaje alterno, voltaje continuo, amperaje alterno, amperaje continuo, continuidad y resistencia. Son como las más importantes. Sin embargo, no quiere decir que las otras dejen de serlo. Entonces, ¿qué significa la punta negra y la punta roja? Una representa la parte positiva, la otra representa la parte negativa. Mucha gente pregunta, ¿dónde coloco la punta del multímetro? La mayoría de las veces, si tú vas a hacer mediciones en un aparato, por ejemplo en un televisor, en la parte de la sección fría, tú tienes que poner la punta del multímetro con respecto a tierra chasis. La punta negra, compañeros. Y la roja es la encargada de hacer la medición de voltaje. ¿Qué pasa si las invierto? Las invierto, entonces lo que va a hacer es marcarme voltaje, pero va a decir en el multímetro un signo negativo. ¿Ya? Entonces, vayan relacionándose con diferentes tipos de multímetros, poco a poco. Es fácil usarlo, es fácil conocerte, pero sí, eso sí es necesario que sea siempre importante que tú entiendas la función de él, ¿ya? Y no confundir ciertos términos, que si la resistencia, que si me tiene que marcar una continuidad, porque, ¿sabes? Te voy a decir algo y te voy a explicar algo bien clarito acá. He visto muchos videos, compañeros, donde hablan del término continuidad como si continuidad fuese todo. Es decir, yo voy a agarrar y voy a medir un compresor. Sabemos que en el compresor de los refrigeradores, por ejemplo, tiene un rango de resistencia muy bajo. Cuando el rango de resistencia es muy bajo, es decir, ponte que sea 30 ohmios, por poner un ejemplo, 30 ohmios, entonces cuando tú pones el multímetro en escala de continuidad, como la resistencia es tan baja, compañeros, él va a quedar sonando. ¿Y qué va a pasar? Pasa lo siguiente, que dicen, me tiene que marcar una continuidad. Y la palabra no es continuidad, me tiene que marcar una resistencia de tantos ohmios. Porque ¿qué pasa? Que con estos términos, con estas personas que graban este tipo de video, suelen confundir a los que realmente quieren aprender. Entonces después dicen, no, tiene que marcarme una continuidad, todo lo demás. Como por ejemplo, yo grabé un video hace tiempo que decía, ¿cuáles son los componentes electrónicos que tienen que marcar continuidad dentro de una tarjeta electrónica? Y una persona me publicó que los diodos sí tienen que marcar continuidad. Y es que no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de continuidad no significa que conduce. No, son términos totalmente distintos. Continuidad le expliqué que básicamente no tiene resistencia, es una resistencia básicamente nula. Entonces, lo que quiere decir el diodo, si tú vas a una tarjeta electrónica, no puede marcarte continuidad. Es decir, si tú tocas un diodo en una tarjeta electrónica y él te marca así, en ambas direcciones, aunque sea en una dirección, hay que sospechar de ese componente. La mejor manera es sacar un terminal y comprobarlo,
¿Por qué? Porque muchas veces tenemos bobinas cerca de ellos que hacen esa función. Básicamente como están en paralelo, pasa ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros tengamos por ejemplo un cable básicamente tiene 0 en resistencia. Cuando marcamos la continuidad de un lado a otro, entonces te suena ti, pero hay ciertas cosas que van a marcar una resistencia de 7, una resistencia de 10, una resistencia de 40, hay algunos que marcan incluso 50 y sigue pitando el multímetro. Tiene continuidad. Ojo con eso, compañeros, porque básicamente pueden confundirse y son términos totalmente distintos. Vamos a suponer, yo estoy aprendiendo cómo medir un compresor, por ejemplo. Sí, el alumno tiene que saber que si él te marca continuidad, un compresor de terminal, por ejemplo, de uno de los terminales tal a otro terminal, eso es un corto. Entonces, es un corto. Porque, por poner un ejemplo, yo que no soy muy experto en refrigeración, pero tengo conocimiento, el compresor generalmente tiene 3 terminales, de los cuales 2 pertenecen a uno es una bobina, el otro es otra bobina, una bobina de arranque, una bobina de trabajo y el otro es común, ¿cierto? Entonces ellas van como así. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que de común a una bobina me marca una resistencia y de bobina a otra me marca resistencia? Si de aquí a aquí me marcara 001, hay un problema ahí. O si de aquí a aquí me marcara 001 o 000, eso es un corto automáticamente. Entonces, eso es una continuidad. ¿Por qué? Porque me está sonando una continuidad. Entonces, hay que tratar de entender estos parámetros, amigos, porque la idea es aprender de manera bien y de manera correcta. No hay que confundir los términos de continuidad con temas de cortocircuito, que son totalmente distintos, y mucho menos cuando nos están dando una resistencia. Amigos, espero que haya quedado claro esta clase. A partir del video número 3 vamos a empezar a hablar de componentes electrónicos. Muchas gracias, compañeros. Sígueme, suscríbete. Multiservicio electrónica integral. Sandra Silva a tu disposición. Saludos y bendiciones.